Hola mis hermanos y amigos de nuestra escuela sabática virtual, la iglesia que tenemos también ya en nuestro corazón. Les damos una cordial bienvenida a este espacio y así como escribimos ahorita hace poco en el chat, esperamos que ustedes nos puedan dar sus opiniones aquí a través del chat, todos aquellos que puedan hacerlo. Leemos del Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, estamos hoy aquí nuevamente con vida, con salud y pues con un gran bienestar y con un gran gozo de poder comentarlos y comunicarnos con ustedes. Hola Antonio, bienvenido. Hola, ¿Cómo Patri. estás? Bien, gracias a Dios hasta el momento, el Dios del cielo manifestándose en mi vida de una forma maravillosa y agradecido con Dios estoy y gracias por invitarme, Patri. No, gracias a ti que aceptaste la invitación. Nuestro hermano Antonio tendrá hoy el repaso de la lección, pero antes vamos a orar. Les invitamos a cerrar sus ojos para orar. Te agradecemos, querido Dios, por darnos una nueva oportunidad de estar aquí en este lugar. Tu Santo Espíritu tome nuestras vidas, las vidas de los que están conectados, escuchando este repaso. Tú seas con cada uno de nosotros, nos ayudes a, con sabiduría e inteligencia, manifestarnos, Señor, que sean tus pensamientos, que sea tu orientación, que todos podamos ser llenos de ti, tener una nueva lección que comunicar y que aprender y también que vivir. Perdona cada uno de nuestros pecados, no somos dignos, pero la sangre de Cristo nos limpia y su justicia nos pueda vestir y podamos, Señor, estar delante de ti. Los que están enfermos, los que han pedido diferentes oraciones, aprovechamos, Dios, en esta oración para pedirte por cada uno de ellos. Conoces cada caso, quédate con esos casos y responde, Señor, conforme a tu voluntad. Esperamos sanidad, vida y restauración. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lecciones del pasado, ¿verdad? Sí. Hermanos, esta es la pregunta que vamos a tener y es la pregunta de la dinámica, pero la vamos a hacer desde el principio porque queremos que ustedes, a medida que la lección avanza, nos puedan ir comentando. Cada uno de ustedes, nosotros sabemos, así como nosotros dos, pues tenemos nuestras propias respuestas, ¿verdad? La lección nos pregunta muchas cosas y la Biblia nos responde. Y también podemos nosotros sacar respuestas quizás de otras ayudas. Lecciones del pasado. ¿Cuál es el propósito que la lección nos presenta acerca de esas lecciones? ¿Por qué es importante recordar esas lecciones? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender allí? ¿Cuál es la importancia de ello? ¿Por qué mirar al pasado? Y nosotros personalmente, cada uno de ustedes también, tiene su propio pasado. Todos tenemos un pasado que es constante. Constantemente estamos en un futuro y constantemente estamos en un pasado, pero sabemos que esto apela a un pasado más lejano, no al que acaba de ocurrir hace 5 segundos, que pudo haber sido maravilloso o no tan maravilloso, pero sí a ese pasado un poco más distante que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué cuando usted mira al pasado, mira al pasado? Cuando tú miras tu pasado, recuerdas tu pasado, ¿por qué lo recuerdas? ¿Para qué lo recuerdas? ¿Cuál es la finalidad de recordar el pasado? Entonces la lección nos introduce en ello. Y ya sabemos que tiene varios salmos y en los salmos, cada salmo nos muestra una característica de ese pasado. ¿De quién? Del pueblo de Israel. ¿Por qué del pueblo de Israel? Porque él es el pueblo que Dios eligió, es con el que tuvo una relación y ese pueblo se extiende a nosotros, que somos cristianos, que creemos en Cristo y que vemos este pasado que es importante. Entonces, te dejo ahí ya tu parte, Antonio. Bienvenido nuevamente. Patri. Gracias. Me place mucho compartir con todos mis hermanos aquí conectados y para mí es de sumo gozo. Sí, los salmos históricos son muy importantes para nosotros, nos sirven mucho a nosotros. Esos salmos nos sirven porque el pueblo de Israel es un ejemplo para este nuevo pueblo de Dios,
este nuevo pueblo que Dios ha escogido con nosotros. Y en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 6, podemos encontrar cómo Pablo escribe de que todas esas cosas que se ha escrito de la experiencia del pueblo de Israel desde el Éxodo, sirven de ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y hay una serie de salmos que nos muestran las maravillas de Dios. Esos son salmos históricos, llamados así, porque muestran todos los poderes manifestados de Dios, su actuación portentosa cuando saca a Israel, a los hebreos, de Egipto. Y vemos nosotros cómo Dios se manifiesta de una manera maravillosa y en los salmos lo encontramos escrito. Esto nos ayuda a nosotros a tener confianza en Dios leyendo toda esta experiencia del pueblo de Israel, y podemos tener mucha más confianza en el Señor y nos ayuda a seguir adelante. Es más, nos insta a analizarnos nosotros primeramente, analizarnos cómo estamos delante de Dios, aprender de los errores del pueblo de Israel para que nosotros a través de esos errores podamos recibir enseñanza y sacar también enseñanza de nuestros propios errores para no volver a cometerlos, lecciones del pasado. Vamos a leer el Salmo 78, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Aquí vemos cómo el salmista expresa cómo nosotros, ese pueblo anterior, Israel, llevaba de generación en generación todas las enseñanzas de Dios, todas sus manifestaciones, todo lo que hizo Dios por ese pueblo, su maravilla, su poder, y lo fue transmitiendo de generación en generación, que podemos hacerlo nosotros ahora en la actualidad con nuestra propia experiencia. Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta: la imbatible fidelidad del Señor. La fidelidad humana con la fidelidad divina son bastante contrastantes, tienen enormes diferencias. La fidelidad humana es escasa, intermitente, cambiante, no es constante. Y la fidelidad divina, encontramos que hay un contraste con la fidelidad humana. Hay una constante en el tiempo con la fidelidad de Dios, es constante. Dios nunca cambia, nunca deja de amarnos, no cambia las reglas de juego. Dios nunca cambia, eso fortalece nuestra fe. Leamos Salmo 78, versículos 22 al 24. Dice lo siguiente: porque no creyeron a Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, Dios mandó las nubes de arriba, abrió las puertas del cielo e hizo llover sobre ellos maná para que comieran trigo del cielo les dio. Un salmo bien diciente. Este texto habla de una concordancia muy distinta entre la actividad humana y la actividad de Dios, la actividad divina de Dios, en cuanto a la fidelidad. Los israelitas olvidaban las maravillas de Dios con mucha frecuencia, frecuentemente lo hacían y olvidaban demasiado rápido. La actividad de Dios siempre fue amor, seguía mandándole sus bendiciones a pesar de que el pueblo de Israel le fallaba mucho a Dios. Sin embargo, Dios se mantenía fiel a su promesa, a su pacto. En este Salmo 78, Dios les recordó todo el Éxodo en el Salmo 78. Eso está desde el versículo 9 al 54. Durante el Éxodo ocurrieron muchas cosas que nosotros conocemos. Se abrió el Mar Rojo, las plagas, el maná, comida que caía del cielo. Los vestidos nunca se gastaron, nunca se deterioraron. Pero también debemos tener en cuenta cuando ellos se establecieron en Canaán. Cuando ellos llegan ahí, vamos a leer qué fue lo que sucedió con el pueblo. Vamos a leer el Salmo 78,
versículos 55 al 64. Bien, dice lo siguiente. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres. Se torcieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Ahí está. Así es, Patri, gracias. Aquí Dios les recuerda cómo los ayudó a ampliar su territorio, sus fronteras, cómo echó a las naciones delante de ellos y cómo les dio casas que ellos nunca edificaron. Ahora, también Dios les recordó la época con David. El Salmo capítulo 78, versículos 65 al 72, ahí podemos ver ese ejemplo. 65 al 72. Sí, dice lo siguiente. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas, de detrás de las prados, de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Así es, Patri. Una imagen del pastor que vimos la semana pasada. Ahí está más completo. Ahí está, evidenciado, sí. ¿Verdad? Fue el mayor crecimiento territorial del pueblo. Con David se acabaron los filisteos. Debió haberlo hecho Sansón, pero él falló. Fue solo hasta David. Con David fue que se cumplió esa tarea. Sansón no pudo, no cumplió con su tarea. Como nosotros vemos todas estas manifestaciones en la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre todo lo que ellos pasaron y sobre todo ese ejemplo que quedó para nosotros, a veces nos preguntamos, ¿cómo era que iban a vivir en esa constante desconfianza de la fidelidad de Dios? Nos pasa lo mismo actualmente, Patri. Dejamos de leer la palabra, la leemos para enseñarles a otros, pero no nos edificamos nosotros, ¿verdad? Mira, algo que a mí me llamó la atención, porque no sé cuántos de ustedes pues tienen la costumbre de subrayar lo que más les gusta, pero de este salmo voy a leer textualmente lo que la lección dice. Al leer el salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo. Uno lo lee y es realmente lo que ocurre, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitada del Señor. Pero la lección nos hace la pregunta, ¿cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? Eso es verdad, y también ocurre hoy en día. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ustedes no puedan aprender esto? Y no estamos hablando de cuestiones de la Biblia, sino cualquier otro tipo de situación. En este sentido, pues ya sabemos que es por la experiencia pasada. Esa es una pregunta, pero la misma lección nos deja algo bien claro, que fue lo que a mí más me gustó de este día, que dice: antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos, ¿cierto? ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? ¿Sí? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras, al contrario, muestra la futilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y la aceptación de su gracia. Algo que aprendí muy allí de este versículo es que, de todo este capítulo, es que la lección enfatiza la fidelidad de Dios en contra de la infidelidad humana. O sea, los humanos infieles y Dios manteniendo su pacto. Y él lo llevó hasta el fin, lo ratificó con David, porque como tú mencionas, con Saúl no fue posible, pero con David fue posible. Y de cierta manera, porque sabemos que luego vinieron ya las cuestiones allí que no fueron las correctas, pero hasta el final, como David fue íntegro, Dios mantuvo su pacto incluso con David, que llevó hasta Jesús, que es un tema un poquito más adelante que lo vamos a ver, pero ahí está la connotación de la lección, es la fidelidad de Dios, a pesar de la infidelidad humana.
Así es, Patrick. La fidelidad de Dios, Él se mantiene en su pacto, en amor, ¿verdad? Lo envuelve en amor a su pueblo. Hoy debemos hacer un repaso de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos ha cuidado, como dice la Biblia, pues entonces siempre nos va a cuidar, siempre estará atento a nuestras necesidades, siempre estará atento a nosotros. Sí. Ahora, debemos recordar la historia y alabar a Dios, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 105, versículos del 1 al 3. Salmo 105, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Hasta el 3, ¿verdad? Sí, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Nos tenemos que alegrar cuando buscamos a Dios. Así es que con el canto nosotros también podemos alabar a Dios y reconocer todas sus maravillas, ¿verdad? Agradecidos. Pero aquí se centra este pasaje en el pacto, ¿verdad? El pacto que Dios hace con su pueblo. El pacto tiene obligaciones de parte de Dios y de parte del ser humano. Dios dice: yo hago mi parte del pacto, y es que yo soy su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, yo los tendré en mi amor, los tengo en mi amor, y la parte del pacto con Dios es: yo los amo, ustedes son mi pueblo y ustedes van a caminar ajustados a mis principios, a mis normas, a mis estatutos. Van a agradarme con lo que ustedes van a hacer, con lo que hacen. Para cumplir las dos obligaciones, la parte humana necesita mucha ayuda, ¿verdad? Debemos recordar que somos adoradores de Dios, primeramente, y recordar el pasado y las maravillas que Dios ha hecho. Ser agradecidos con Dios. Esto debe constituirnos como adoradores de Dios, en personas que le brindan alabanza a Dios. Pero, ¿qué resultado trae todo esto? El versículo 1 del Salmo 105 dice que hay que dar a conocer sus obras, y para poder hacerlo debemos saber cuáles son las obras que Dios hizo. Y nosotros, para poder saber qué obras hizo Dios, qué ocurrió, debemos ir a la palabra escrita y conocer cuáles fueron las obras de Dios, ¿verdad? De esa manera nosotros podemos transmitir a las generaciones que vienen después de nosotros, transmitir las obras de Dios, las maravillas de Dios, lo que Dios hizo, ¿verdad? Y lo que ocurre en nosotros día a día también. Mira, Antonio, aquí una asistente desde Facebook nos comenta, se llama Amira. Amira, muchas gracias por tu comentario. Ella dice: así es, tristemente se está repitiendo la historia del pueblo de Israel. Y es así, porque no solamente de manera individual, sino que como todos los individuos formamos la iglesia, que la iglesia es un grupo de todos los que somos las familias o los individuos dentro de ella, y vemos que lastimosamente muchas cosas se repiten, pero se repiten mal. Hay unas frases allí muy famosas que nosotros leemos, unas son seculares, otras son de acá de nuestra cultura adventista, por ejemplo, las que Elena de White nos comenta sobre que no debemos olvidar la historia pasada, porque no olvidando la historia pasada, la estoy parafraseando, nosotros podemos estar seguros de que vamos a seguir adelante, de que vamos a obtener la victoria, porque así como Dios condujo en el pasado al pueblo que se llama Adventista del Séptimo Día, nosotros, y conocemos esa historia, más atrás está la historia que nos presenta la elección, que es la historia del pueblo de Israel, y a pesar de toda la infidelidad, yo lo repito porque es como la constante en la elección, recordar, como tú estás diciendo, conocer esa historia nos ratifica más es en la fidelidad de Dios, en que aunque uno no sea fiel, Dios sí va a mantener su pacto y Él va a venir y Él va a salvar a los que, como hay un versículo en un salmo que dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. O sea, es así. Y lo vemos en la historia de la Biblia y lo vemos en la historia denominacional de nuestra iglesia y lo vemos en nuestra vida individual. Por eso las preguntas que les dejamos acá sobre qué importancia tiene recordar el pasado. ¿Para qué voy a recordar el pasado? Si a veces hay por ahí una frase que dice el pasado pisado, ¿verdad? Pero ¿a eso a qué se refiere? ¿Y por qué hay que de todas maneras recordarlo? O como otra frase secular que no recuerdo quién la dijo, pero es muy famosa, que dice que aquel que no
no entiende su historia, que no sabe su historia, no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y eso es totalmente cierto, eso es absolutamente cierto. No hay una frase más certera que esta dentro de muchas que hemos recordado, pero referente a lo que estamos estudiando hoy. Si no conocemos nuestra historia, pues es lo que nosotros vamos a repetir, y eso lo podemos ver en nuestra propia vida. Por ejemplo, familias que en el pasado han sido destruidas por malos pasos, digamos, negocios que no se concretaron, uniones fallidas porque no eran lo mejor, y entonces llega y pasa el tiempo y esa hija crece y luego le dice a la hija, mira, no hagas lo mismo que yo, pero resulta que hace lo mismo. O las cuestiones políticas de un país, miren, no voten por mejor por, o sea, lo estamos viendo constantemente, siempre así. Entonces, en la historia bíblica, digamos, no es la excepción, porque somos seres humanos, pecadores. Entonces, por eso la invitación es a contemplar esas obras, a aprender la lección y a través de eso decidir ser diferente, no hacer lo mismo, ser buenos estudiantes, mejor dicho. Así es, Patri, así es. Y es más, se pueden contar estas maravillas de Dios cantando también. Amén. La podemos contar. La gloria de Dios, nosotros la podemos verla, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones está como velada, oculta por la maldad proliferante en este mundo, como está ahora el mundo. Encontramos mucha alegría cuando buscamos a Dios. Ahora, recordar la historia y arrepentirnos también es muy importante. Aprendemos las lecciones importantes para nuestra vida cuando repasamos nuestros errores, lo que tú venías diciendo, Patri. Cuando repasamos nuestros errores nos damos cuenta, ¿verdad? Qué tan mal estamos delante de Dios, ¿verdad? Y procuramos arrepentirnos genuinamente, sinceramente, y no repetir el error. Y de esos errores, recordarlos para sacar enseñanza y mejorar cada día más. Es más, la lección pregunta, ¿qué lecciones has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores pasados? Es difícil hablar de la vida pasada de cada uno, sobre todo si tuvo errores que pues son vergonzosos, ¿no? Quizás no todo el mundo los conoce, quizás nadie los conoce o quizás mucha gente los conozca, pero a la final todos hemos cometido errores, aquí ninguno se salva. Entonces, a esa pregunta, hermanos, ¿qué respondieron ustedes? Porque es muy seria la pregunta. Y aunque es una pregunta personal, pues sabemos que no todos van a querer responder para que la gente conozca, pero yo les voy a dar mi respuesta, que no hay por qué avergonzarse de qué cosas uno no hizo bien, pero yo coloqué así. Me he dado cuenta, bueno, si hay que avergonzarse, corrijo la expresión, sino que podemos contarlo. Dios nos ha perdonado y esa es la nueva buena. Me he dado cuenta del tiempo precioso que perdí. Porque cuando uno está más joven, uno cree que la vida, no sé, como que es absolutamente suya y entonces pierde muchas cosas. Dice, las oportunidades también y el desgaste en lo que no vale la pena. Porque a veces uno invierte mucho tiempo en cosas que son muy superfluas, no valen la pena, no te condujeron a nada bueno, significativo en tu vida y tú echas para atrás y dices, ay, si yo mejor hubiese invertido en esto. Pero ya no, pero gracias a Dios nos perdona, gracias a Dios podemos volver a comenzar y a partir de ese momento en que tuvimos esa lucidez, que tuvimos como el hijo pródigo, volvemos en sí, Dios corrige nuestro camino y ya no vamos a ser personas, en este caso, que vamos a perder el tiempo o las oportunidades. Así es, Patri. Vamos a leer el Salmo 106, el versículo 13. Salmo 106, versículo 13. Dice así. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. La impaciencia. Así es. Israel cometió muchos errores. Y uno comienza con una equivocación pequeña y luego va a una más grande y va aumentando. Y este asunto es un asunto que está en la mente humana. Cada vez que pecamos necesitamos pecar más frecuentemente, más intensamente, más fuertemente. Nunca se sacia la mente humana. Estamos condicionados al pecado. Es una condición que nosotros desafortunadamente la tenemos y forma parte de nuestro carácter. Ahora, nosotros podemos dejar todo tipo de maldad, dejarla cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos apartarnos del mal,
porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Salmo 106 recuerda esos errores con un objetivo. Vamos a detallar lo malo. En el versículo 16 les dice: ustedes le tuvieron envidia a Moisés porque yo lo nombré como dirigente. Vamos a leer el versículo 16. Del Salmo 106, Sí. versículo 16 dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Así es. Y en el versículo 19, ¿qué les dice, Hicieron, padre? hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Y el 20, y en el 28, así, bueno, el 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios a los dioses muertos. es decir, Sí, sacrificaron terrible. niños, Ajá. sacrificaron a sus hijos. En el versículo 32, Dice: también lo irritaron en las aguas de Meriba y les fue mal a Moisés por causa de ellos. irritaron a Moisés hasta tal punto Que le que fue mal. de rabia y Sí. por imprudencia no pudo entrar a la tierra prometida. Así fue. Y se repite lo siguiente en el versículo 37. Dice: Sobre los sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y Así derramaron es. la sangre inocente. Qué tristeza. Todos esos errores y errores abominables cometió el pueblo de Israel, ¿verdad? Recordando todos estos pecados de Israel, nos vemos activados o nos vemos motivados a arrepentirnos nosotros. Arrepentirnos, sufrir un cambio verdadero, genuino en nuestras vidas, sentir dolor por lo que hemos hecho, porque ese dolor nos ayuda y nos motiva a no volver a cometer el pecado que nos esté agobiando, ¿verdad? A no volver a hacer. Miremos lo que dice el Salmo 106 en el versículo 47. Dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Es que este salmo hace ese recorderis, esa remembranza allí, porque la verdad es que cuando ya llegan a Babilonia, digamos que esa fue la última ya, y después, bueno, no forma parte de la lección, pero luego vino el otro extremo. Ya se fueron al otro extremo, al legalismo. Pero no es punto de la lección, pero para ver que aún recordando el pasado y decidiendo por lo bueno, a veces también podemos caer en ese extremo. Aunque no es punto de la lección, abro el paréntesis para decirlo. Como tú estabas mencionando, o sea, ya este último versículo es como también un grito de angustia de que están completamente conscientes de esos errores tan fatales que ellos, que ya recordaron ese pasado, que era el pasado de sus padres, pero que ellos tampoco fueron mejores. Entonces por eso también les tocó arrepentirse. Y por eso es que la pregunta de la lección que nos hace, o sea, ese pasado que hay allí, ¿de qué te tienes que arrepentir? Con la completa seguridad de que si es genuino, Dios nos va a perdonar y nos va a empezar a guiar para que las cosas de aquí en adelante sean de verdad para su honra y gloria. Otra cosa que quería compartir con ustedes también, contigo Antonio, es que cuando uno lee ese salmo y rememora uno esa cantidad de pecados que uno se sorprende y dice, hasta llegaron a pasar a sus hijos por el fuego, y la Biblia lo ratifica. Eso de pasar a los hijos por el fuego era adoración a los demonios. O sea, eso fue una cosa, eso ya digamos es como quien dice lo último, la última abominación, una cosa altamente terrible que ellos hicieron. Y cuando los israelitas que escriben este salmo y que ya han pasado por muchas otras crisis recuerdan esa historia, ellos de verdad sienten pena, sienten angustia de ver qué cantidad de maldad había en sus corazones. Es lo mismo que nosotros también podemos sentir de nuestras propias culpas, ¿ya? Y eso, aunque de pronto no sea todavía que amemos profundamente a Dios, rechazar ese pecado, esa cuestión tan horrible, nos debe hacer volver, nos debe hacer recapacitar, así sea que todavía nuestro corazón no ame completamente al Señor. Solamente rechazar eso nos va a acercar de esa manera a nosotros ver otra óptica, otra perspectiva de vida y no seguir en el mal. Así es, Patri. Arrepentirse es un buen acto. Y sobre todo, si confesamos nuestros pecados, nuestros errores delante de Dios, es muy importante. El arrepentimiento nos lleva a tener dolor. Dolor para que ese duelo nos permita no volver a repetir el pecado, ¿verdad? El error que estamos cometiendo, si hemos cometido alguno. Pero, ¿qué hay aquí que sustente todo este proceso?
nosotros lo podemos encontrar por el perdón, ¿verdad? El perdón de Dios, pero ese perdón va revestido del amor de Dios. Es el amor que Él siente por nosotros y siempre va a estar atento a nuestras necesidades, siempre va a estar atento a nosotros. Por eso Dios es fiel en su pacto, siempre va a tener esa fidelidad con nosotros, el Dios del cielo. Vamos a leer el versículo 44 y 45 del Salmo 106. Versículo 44 y 45. Dice así: con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Así es, nos arrepentimos y Dios sigue mirándonos con amor. Él siempre va a estar mirándonos con amor y cobijándonos con su amor, porque ese es su carácter, ¿verdad? Hoy deberíamos revisar si hay algo en nuestras vidas, algo que todavía no ha sido confesado, para nosotros poder confesarlo, arrepentirnos, alejar esa cosa de nuestras vidas, lo que nos esté agobiando, y nunca más traerlo a la mente, porque nos debemos sentir perdonados, ¿verdad? No debemos seguir lastimándonos con ese mismo pecado y estar confesándolo a cada momento. Si sabemos que vamos arrepentidos delante de Dios, lo confesamos, nos apartamos, lo dejamos y debemos sentirnos perdonados, porque el arrepentimiento nos da la oportunidad de ser perdonados, de ser limpiados. Así es. Ahora, nosotros vemos en la Biblia, encontramos muchas parábolas, ¿verdad? Y Dios, en una parábola que encontramos en Mateo y también en los Salmos, vemos cómo Dios escoge a Israel como su viña, ¿verdad? La parábola de la viña del Señor. Observemos una parábola que Cristo dijo en Mateo capítulo 21, versículos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: oíd con parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir su fruto. Aquí vemos cómo Jesús habla de una viña en parábola para compararla con el pueblo de Dios. Esta parábola de la viña vino del libro de los Salmos, de allá se deriva esa parábola. Y allá se menciona a Israel como una vid. Leamos el Salmo 80, versículos 14 y 15. Bien, antes de leer el Salmo 80, te voy a comentar, o les voy a comentar lo que Amira nos dice también por acá. Dice: la transformación debe estar acompañado de un reavivamiento y una reforma para así alcanzar la santificación. Gracias, Amira, por tu participación. Excelente, así es. Salmos 80. Salmo 80, versículos 14 y 15. Dice así: Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Ahí vemos cómo Dios compara una viña con su pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué es una viña? Una viña es una plantación de uvas. Sí. Y de las uvas se saca el mosto, que se sacaba en aquella época. Y que ese era el vino sin fermentar que habla la Biblia. El vino que habla la Biblia, pero es sin fermentar y que se toma sin producir mareo ni emborracharse. Sí. Luego esas uvas eran secadas, ¿verdad? Eran puestas a secarse hasta volverlas unas uvas pasas. Y con esto se preparaban tortas, pan y esas cosas. Dios elige a Israel como la viña, como su viña. Pero, ¿cuál fue la reacción de ese pueblo? Bueno, cometieron errores, ¿verdad? Vamos a hablar de esos errores. Leamos el Salmo 80, los versículos 12 al 14. Bien, 12 al 14 dicen: ¿por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña.
Fíjate, los errores que Israel cometió fueron muchos y se perdieron la gran bendición, que fueron dos grandes bendiciones. Una, anunciar la venida del Mesías. Y dos, que Israel, con su sombra, esparciera todo el Evangelio al resto del mundo, a toda la tierra. Nos olvidamos que somos los instrumentos de Dios y que Dios es el que dirige, ¿verdad? Ahora, podemos ver cuál es la vid verdadera y la podemos encontrar en Juan capítulo 15, versículo 1. La vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Israel era solo un ejemplo, un instrumento de Dios, porque la vid verdadera es Cristo. Y ahí lo acabas de leer, ¿verdad, Patrick? Y nosotros es lo que debemos tener en cuenta siempre en nuestra mente. El labrador es el Padre y nosotros somos los pámpanos. No podemos olvidarnos que somos la viña del Señor. Debemos ser reflejo de Jesús nosotros actualmente. Debemos cumplir con nuestra tarea de llevar el Evangelio. No podemos cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel, ¿verdad? Somos su viña, pero hay que estar conectados a Jesús, a la vid verdadera, que es Jesús. De otra manera no sacaremos adelante nada de lo que se refiere a nuestra vida. No sacaremos adelante ni nuestra vida, ni nuestra familia, ¿verdad? Y nunca terminaremos la predicación del Evangelio. Ahora, debemos tener en cuenta algo muy importante: la supremacía del Señor en la historia. Vamos a leer Salmos 135, versículos 5 y 6. Salmos 135. Bueno, a mí me gusta mucho este salmo, es también, digamos, ya el final de la lección. Versículos 5 y 6 dice: yo sé ciertamente que Jehová es grande, y Él es nuestro, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo Hermoso. dice que hay un soberano, ¿verdad? Sí. Que está sobre todo. La soberanía de Dios está centrada dentro de su amor, enmarcada en su amor, ¿verdad? Israel, el elegido. Él eligió esta nación. Él eligió esta nación no por ser la mejor, ni la más santa, ¿verdad? Ni eran los más santos, ni eran los que de pronto pues llenaban la expectativa de Dios. No, los eligió porque Dios quiso, ¿cierto? Por amor a Abraham, como dice su palabra. Ahora, leamos el versículo 4 del Salmo 135. Dice: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Le recuerda todo, pero finalmente Israel falló. Entonces Dios cambió la viña, ¿verdad? Cuando Israel falló. Israel es comparado con una viña, pero no dio frutos. Israel se portó mal. Dios no se equivocó, no fue mal su elección, sino el pueblo fue el que se portó mal, salió mal. ¿Y qué hizo Dios? En su soberanía eligió otro pueblo, que es el pueblo actualmente, ¿verdad? En el cual nosotros formamos parte de ese pueblo. Leamos Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos 9, 8. Romanos 9:8 dice: esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendientes los hijos según la promesa. Hay una nueva viña. Leamos el versículo 16. Dice así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo depende de Dios, que tiene Amén. misericordia. Dios es soberano, su pueblo Israel no hizo la tarea y eligió la iglesia. Amén. Para que
Dios gobierne en nuestras vidas, permitamos que Dios gobierne en nuestra vida. Hagamos la tarea que nos corresponde porque el regreso del Señor está cerca. Padre. Amén. Terminamos diciendo lo que dice la lección. El relato de los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo culmina con la promesa de que Dios lo vindicará y tendrá compasión de él. Dios nos va a vindicar porque para eso es el juicio. Tiene compasión de nosotros, que somos su pueblo, y nos va a llevar al cielo. Y tenemos que estar en ese pacto, no salirnos de ahí para que eso sea una realidad. Vamos a orar, Antonio, te cedo la oración. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor por esta exhortación a través de esta lección. Ayúdanos Dios, porque a través de los salmos tú nos hablas y nos instas a que te busquemos, a que seamos sinceros contigo Señor, que pongamos delante de ti todos nuestros errores, nuestras fallas, para que de esa manera Señor, tú nos perdones y a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a caminar en luz. Quédate con nosotros durante todo este día. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga.